7 en punto de la mañana, sí, esta vez sí, 7 en punto de la mañana. Muy bien, es hora de saludar a todos nuestros amigos televidentes que se están uniendo a esta hora a nuestra señal para estar muy bien informado aquí en El Comercio TV. El día está totalmente azul, pero sí, totalmente azul. Me está hablando el celular, el reloj me está hablando solito. Ya ves, ahí está, se prende solito ahora. Será un fantasma tal vez. ¿Ustedes cómo están? Abriendo el ojo algunos, comenzando ejercicios. Hay que hacer ejercicio, importante. Mucha gente está haciendo, sí, lo está haciendo a través de las plataformas virtuales, de YouTube o en casa, simplemente unos ejercicios básicos también para que ponga a su cuerpo en forma y eso le ayuda también mentalmente tras este confinamiento que se está pasando en todos los hogares. Hoy día pues hay que salir con actitud, como siempre les decimos, les mandamos un abrazo grande, tenemos mucho para contarles a lo largo de esta hora. Muy bien, vamos a empezar entonces con la información. Les contamos que la secretaria de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, dio a conocer las cifras respecto del comportamiento del COVID-19 en el Ecuador. Existen 31.881 casos confirmados y 1.569 personas han fallecido producto de esta enfermedad. Los datos oficiales que serán entregados de ahora en adelante solo lunes, miércoles y viernes fueron expuestos desde principio de semana. Así, la secretaria de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, inició con las cifras positivas. 3.433 pacientes recuperados, 2.036 casos con alta hospitalaria y 6.261 casos con alta epidemiológica a través del 171. También se dijo que de las 80.171 muestras tomadas, 34.279 casos han sido descartados para coronavirus. Hasta ahora, en el número de personas fallecidas confirmadas por COVID tenemos 1.569 casos y también 1.336 casos de fallecidos probables por COVID. Por otra parte, al referirse a algunas de las actividades que se podrán empezar a realizar en esta nueva etapa, indicó que el servicio de taxis, que estará operativo desde las 5 de la mañana hasta las 22 horas, aplicará el 30% de descuento a todos los cuerpos de seguridad y personal de primera línea. Al personal de salud, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, ACT, AMC, CTE, ASP, personal del ECU 911 y seguridad privada. La autoridad instó a la ciudadanía a seguir acogiéndose a las disposiciones gubernamentales, recordando que el toque de queda como la restricción vehicular por número de placas se mantienen. En todo el país se registran 31.881 casos confirmados de personas que portan COVID-19, informó Javier Rosero. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, informó que hasta el momento esa cartera de Estado tiene contabilizado 43 defunciones de funcionarios de salud por COVID-19. Veamos. Con corte al 30 de abril, el Ministerio de Salud Pública emitió un boletín en el que detallaba las cifras del personal médico contagiado y fallecido. De acuerdo al informe, entre todas las instituciones, como el Ministerio de Salud, el IES, ISFA, Solca y también privados, sumaban 900 los fallecidos y 1.453 las muertes probables por la enfermedad. Curiosamente, estos números eran exactamente los mismos a los que entregó el COE Nacional ese día. Entonces surgió la duda de que si todos los muertos contabilizados por la pandemia corresponden al personal médico, algo que fue negado por el ministro Ceballos, quien en una conversación con ese noticiero aclaró que el registro de decesos que tiene el ministerio no se compara a las cifras dadas. Que corresponde al 30 de abril, en la cual nosotros tenemos desafortunadamente 43 casos de fallecimiento. El número que había que cotejar, el número que usted me dice, me parece demasiado alto. Ceballos detalló que de los 43 fallecidos, 24 corresponden a médicos y enfermeras, 10 al personal general de salud y 9 a personal administrativo. El error en la información quedó en evidencia, pero en todo caso, el ministro resaltó que por ahora se mantienen enfocados en cuidar al personal médico, para lo cual tienen una reserva de insumos para los 2 meses siguientes. Obviamente, esto va a cambiar de ciudad a ciudad y de sitio a sitio, porque si es que yo tengo un equipo médico que está atendiendo pacientes con COVID, va a tener necesidad de un reciclaje o de una demanda mayor de N95 que un centro que no utiliza que no ve ese tipo de pacientes. Con respecto a la situación sobre la COVID en el país, reiteró que la situación parecería estabilizarse. Eso lo demostraría lo que ocurre en Guayaquil, epicentro de la pandemia. La cantidad de fallecidos en Guayaquil se ha estabilizado, por ejemplo. La cantidad de demandas por llamadas del 171
Las emergencias también han disminuido, continúan disminuyendo. Informó Carolina Basante. Desde el Ejecutivo se emitieron 3 decretos presidenciales. Uno de ellos dispone a Jorge Watted como el nuevo presidente del directorio del IES. Watted se desempeñaba como titular de la Fuerza de Tarea Conjunta para el Levantamiento de Cadáveres por el COVID-19. Así es, Jorge Watted pasará a formar parte del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en calidad de presidente. La decisión fue sentada mediante el decreto ejecutivo 1031. En el mismo también se aceptó la renuncia de Paul Granda a dicho cargo. En tal razón, el decreto ejecutivo 1032, en un único artículo, dio por terminada la delegación de Jorge Watted y designar al titular de la cartera de Agricultura y Ganadería como delegado permanente del presidente de la República al directorio de Ban Ecuador, es decir, a Javier Lazo. De otra parte, en el decreto ejecutivo 1030, emitido este mismo lunes, se estableció que los contribuyentes sujetos al RICE podrán pagar las cuotas correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo del año en curso durante los meses de junio, julio y agosto de 2020. De igual forma, el impuesto anual sobre el vencimiento de vehículos motorizados cuyo vencimiento corresponde a los meses de marzo y abril podrán hacerlo hasta el mes de junio de 2020, esto a quienes adeudaron en marzo, y hasta el mes de julio los que adeudaron en abril. Informó Javier Rosero. Es tiempo de una pausa y al retornar vamos a contarles que el recorte presupuestario de más de 98 millones de dólares a 32 universidades públicas del país por la emergencia sanitaria afectaría a la planta docente y administrativa. Además, les contamos que el sector textil en el Ecuador hasta el momento registra una pérdida de 150 millones de dólares debido a la emergencia. Ellos piden reincorporarse a la actividad productiva con un plan de reapertura. Ya regresamos con esta información. En TVC, nuestro compromiso social nos motiva a que día a día lleguemos a sus hogares con toda la información actualizada durante esta pandemia mundial. Tomamos todas las precauciones necesarias porque estamos convencidos que la vocación de cada comunicador es servir a la sociedad. Nuestra labor no descansa. Con disciplina y cuidado, pronto volveremos a estar juntos. Quédate en casa, cuida de ti y de los tuyos. Recuerde, los martes pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3 y 4, únicamente para abastecerse de alimentos, medicinas o combustible. Los sábados y domingos no podrá circular ningún auto particular. Preste atención. El recorte presupuestario de más de 98 millones de dólares a 32 universidades públicas del país por la emergencia sanitaria afectaría a la planta docente y administrativa. La Federación Nacional de Estudiantes Universitarios convocó a plantones de diversas ciudades en rechazo al anuncio del gobierno. Veamos. El recorte presupuestario en universidades públicas ya es un hecho. Por ejemplo, en la Escuela Politécnica Nacional, 4.5 millones de dólares han sido debitados. Su rectora Florinela Muñoz asegura que se está poniendo en la cuerda floja a la planta docente y administrativa que mantiene un contrato ocasional. Está en riesgo el puesto de trabajo que posee en este momento y, por tanto, las diferentes actividades que desarrollamos. Pero obviamente las que más nos preocupan son las que se relacionan directamente con nuestra razón de ser, que es la docencia y la investigación. El impacto en este centro de estudios, dice, alteraría todos los procesos académicos. Actualmente los estudiantes siguen un cronograma de estudios virtuales, por lo que están evaluando todas las posibilidades para evitar el cierre de carreras. O sea, ¿con qué criterio? Imagínese usted, yo le voy a decir a un estudiante, su carrera se ha cerrado y esta otra no. En definitiva, si no encontramos soluciones, tal vez no podamos abrir ninguna actividad. La Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador denuncia que la decisión del gobierno vulnera lo que dice el artículo 165 de la Constitución. Las atribuciones del Estado durante el estado de excepción no permitirá de que se disponga de los recursos destinados para educación y para salud. Mauricio Chiluiza, presidente nacional de la FUEGUE, señala que otra de las implicaciones es que se reducirá aún más el acceso a la educación superior. Estamos en un proceso ya de asignación de cupos y varias universidades tendrán que bajar su oferta y demanda, oferta de
de cupos para los estudiantes. En un comunicado, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CENESID, explica que hay una reducción en la recaudación de impuestos, lo que implica un 10% menos en el presupuesto universitario. El gobierno anunció del recorte a cada instituto superior. ¿Va a ser una reducción presupuestaria para todo el país? Para este martes, los estudiantes universitarios convocan a varios plantones en rechazo al recorte presupuestario de $98.2 millones a 32 universidades públicas y escuelas politécnicas del país. Informó Priscila Cadena. Y el sector textil en el Ecuador hasta el momento registra una pérdida de $150 millones con la elaboración de un plan de reapertura de la industria textil y confección. Solicitan al gobierno les permita reincorporarse a la actividad productiva. El sector textil es otro de los perjudicados a causa de la paralización de actividades debido al confinamiento obligatorio por la pandemia que azota al país. Representantes del gremio estiman que en estos días de detenimiento, la pérdida de ingresos es equivalente a un 10% de su producción anual. Hemos estado más o menos activos a un 15%, así que la estimación en 45 días de paralización es que se ha dejado de facturar 150 millones en cifras redondas en el sector. Por lo cual solicitan al gobierno les permita reincorporarse a sus actividades. Por ello han elaborado un plan de reapertura de la industria textil y confección, asegurando un estricto protocolo de cuidado y protección de sus trabajadores. Dicho proyecto también exige el controlar el contrabando y comercio ilícito. Sea de alguna manera empujada con una demanda de consumidores y con una competencia formal en el mercado. Tenemos que enfatizar el comercio local para mantener nuestros puestos de trabajo de toda la gente. Por el momento, 25 empresas del sector elaboran mascarillas reutilizables de tela no quirúrgicas y trajes de protección para el personal médico, pero aseguran que la venta al interior del país no es suficiente para cubrir sus gastos. Por ello solicitan se les permita la reactivación de exportaciones. Si no logramos exportar las mascarillas o los trajes de bioseguridad, simplemente no sabremos para dónde vamos. Otra de sus peticiones es que la Asamblea no apruebe el proyecto de ley de apoyo humanitario porque consideran que restringe los pocos recursos de las empresas. Por considerar que va a restringir recursos, a quitarle recursos a las personas y también a las empresas. Representantes del sector textil aseguran que la paralización de actividades por 22 días más, tiempo que dura la emergencia, podría desencadenar la quiebra de varias empresas que ya enfrentan una crisis económica. Con la realización de Paola Castillo, informó Ismenia Solórzano. Vamos a contarles ahora que Juntos Ecuador es la campaña que impulsa el Ministerio de la Producción para incentivar a los ecuatorianos a consumir productos nacionales con el fin de reactivar a las pequeñas y medianas empresas. Veamos. El gobierno nacional y la empresa privada unan esfuerzos para reactivar la economía de la industria nacional. Habrán promociones para incentivar. El ecuatoriano tiene que consumir productos nacionales. Esa es la forma de demostrar la solidaridad con muchas empresas, con muchos empleados, con muchos trabajadores que hoy quieren sacar este país adelante. Se lo hará a través de la campaña Juntos Ecuador, por ti, por mí, por todos. El sector alimentario, el sector textilero, el sector de cosméticos, el sector de desinfectantes, la economía popular y solidaria, todo lo que sea industria local se impulsará a través de esta campaña Juntos Ecuador. Los artesanos, pequeñas y medianas empresas en todas sus áreas, las artífices principales. Nuestro más importante deseo, sacarle adelante al país, generando confianza, generando productos con calidad, generando también empleo que garantice la subsistencia de las familias. Iván Ontaneda, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca, confirmó que ya son 400 cadenas de diferentes unidades del país que se han sumado a la campaña nacional. Informó Héctor Romero. Es momento de irnos a una pausa comercial, amigos televidentes. Al retornar, el sistema educativo tiene grandes falencias en nuestro país, así que demanda acciones inmediatas o se podría generar un retraso de décadas. Así lo manifiesta la ministra de Educación. Vamos a contarles que varios taxis de Pichincha implementaron medidas de bioseguridad para prevenir posibles contagios por el COVID-19. Esto y más al retornar 7:19 de la mañana. La temperatura 8 grados centígrados en el distrito metropolitano de Quito. Ángeles, blancos ángeles.
semana un equipo de Televicentro recorrió varios sectores recolectando las donaciones que personas solidarias entregaron para ayudar a los que menos tienen y continúan enfrentando la dura crisis en medio de la emergencia sanitaria. Mucho corazón y con todo el cariño para las personas que no tienen cómo alimentarse. De esa manera empezamos nuestro recorrido por varios sectores del sur, centro y norte de la capital, para ser testigos del corazón generoso de las personas que, pese a las adversidades, se han unido a la campaña de su medio de comunicación, TVC Te Quiere a Salvo. Es muy importante ayudar al prójimo, ¿no? A lo menos en estos momentos de la emergencia debemos darnos una mano tanto como ecuatorianos y como personas, como humanos. Por lo menos que nosotros somos bendecidos, por lo menos podemos trabajar un poquito también ayudar a la gente que necesita. Cada una de esas donaciones para aquellos que más lo necesitan tienen una historia que contar. Por ejemplo, la señora Blanca Judith Aguilar mencionó que perdió a su madre, pero que eso le ha dado fuerzas para superar su dolor y colaborar con los que menos tienen. Perdí a mi madre, pero la mayor satisfacción que le pudimos enterar, con dolor y sin dolor, que sus hijas no estuvieron ahí, porque no podemos salir. Como esta historia hay muchas, de gente que desea que todos venzamos al coronavirus para continuar luchando, cada uno desde su trinchera y así sacar al país adelante. Todos juntos luchemos contra esta pandemia, quedándonos en casa, respetando las normas para que haya menos contagios. Con el deber cumplido y con el corazón hinchado de conocer la nobleza de tanta gente que donó alimentos, ropa, entre otros artículos, el equipo de Televicentro agradece su generosidad. Tenga la certeza que cada donación llegará a los que más necesitan. Si usted desea ser parte de TVC Te Quiere a Salvo, puede hacerlo con la donación de víveres al número de teléfono 099-2648-273. Y si desea donar en efectivo, puede hacerlo a la cuenta de la Fundación Jonathan del Banco del Pichincha 32 67 96 82 04. El RUC 17 92 00 55 74 001. Que Dios les ayude y que todo les salga bien, que hay mucha gente que necesita. Informó Patricia Aldaz. La ayuda necesaria, Migali. Agradecer a todas las personas que hasta el momento se han hecho presentes y han querido tener esa mano solidaria con los que menos tienen, pero seguimos necesitando de su ayuda. Mucho. Necesitamos alimentos no perecibles que puedan donarnos para poder llevarles hasta estas familias que necesitan. Así que seamos parte de la ayuda, ayudemos, seamos parte también de la solución, seamos generosos. Ahora más que nunca lo necesitamos. Ahí están los números telefónicos de TVC Te Quiere a Salvo, 099-264-8273. Esos son los números con los cuales usted puede ser solidario. Y si usted quiere hacer también una donación económica, también es válido. Ahí está la cuenta corriente del Banco de Pichincha, de la Fundación Jonathan, 3267-968204, al nombre de Fundación Jonathan. Así que esperamos sus donaciones. Ya les contaremos cómo van las cosas también. Muy bien. Una de las grandes falencias del país es el sistema educativo, amigos. Así lo sostiene la ministra de Educación, Montserrat Kramer. Esta problemática pues demanda acciones inmediatas, dice, pues podría generar un retraso de décadas. Veamos. Una de las falencias en educación, esto tras las medidas de emergencia tomadas en el país, es la falta de conectividad y el reto de brindar una teleeducación de calidad. Situación que aseguran no solo se presentaría en Ecuador. En Estados Unidos también se develó la misma situación, unas brechas fuertísimas de acceso a la conectividad y al mundo digital. Esto es un problema global. Con esto concuerda Verónica Jiménez, quien se dedica a la educación y formación de docentes en educación en línea. Los retos se deben ir superando, afirma esta profesional. Si antes nosotros decíamos van a educarse por radio o se educarán por televisión, ahora tenemos la oportunidad también de un acercamiento mucho más profundo del docente mediante grupos de WhatsApp.
Esto solo como un ejemplo. Sin embargo, según la titular de la cartera de Educación, hacia ese punto se está avanzando. Formar a las personas para el mundo digital, que es el nuevo escenario real, no impide y no hace ni condiciona que paremos la educación. Son procesos paralelos y tenemos que avanzar hacia eso. Otro de los retos está en el aprendizaje de docentes en educación online, experiencia que la maneja muy bien Verónica Jiménez de Poliestudios, quien asegura que han capacitado de manera gratuita a 283,000 pedagogos en toda América Latina, incluido Ecuador. Todos están presentando las mismas necesidades y las mismas falencias y las mismas dificultades. América Latina está en un letargo en la educación virtual. Afirma que este proceso solo se lo alcanza desde la capacitación y para ello las instituciones deben apoyar a los docentes en el desarrollo de una estructura tecnopedagógica. Entiendan que no pueden estar 8 horas frente a una videoconferencia, porque desgasta al docente y no están entendiendo que en la educación virtual 3 horas de presencialidad es igual a 1 hora de educación virtual. Una realidad que desde el Ministerio de Educación se va abordando, pero necesita, aseguran los expertos, ir concretando acciones de acorde a los nuevos métodos de enseñanza virtual. Informó Javier Rosero. Varios taxis de Pichincha implementaron medidas de bioseguridad para prevenir posibles contagios por coronavirus. Desde este lunes, el gremio amarillo pudo trabajar hasta las 22 horas de acuerdo al número de las placas. En el marco de la etapa de distanciamiento que inició este lunes 4 de mayo, las cooperativas de taxis podrán brindar su servicio hasta las 10 de la noche. Es por ello que el gremio amarillo de Pichincha ha implementado varias medidas de bioseguridad. Hoy por hoy nuestras unidades van a estar equipadas con un distanciamiento entre el conductor y el usuario, es decir, una división que puede ser un plástico o el material que el compañero así lo desee. Esta lámina divisora contará con un orificio por el cual se cancelará la carrera. Con ello se busca reducir al máximo el riesgo de un posible contagio por COVID-19. El compañero está equipado con mascarillas, con guantes, con gel, con gafas protectoras, con inclusive alcohol antiséptico para poder desinfectar las monedas cuando las recibe. Si bien nos encontramos en otra etapa de la emergencia sanitaria, los taxis deberán salir a trabajar únicamente el día que le corresponde, de acuerdo al número de placa, y trasladar un solo pasajero, con una excepción. Si las personas se dirigen a la misma empresa y tienen salvoconductos, pueden hacerlo hasta 4 personas, incluido el conductor. El gremio hizo un llamado a los usuarios a la corresponsabilidad de usar sus propias medidas de bioseguridad. Ponemos a disposición el aplicativo móvil Unitaxi, que está homologado por la Agencia Nacional de Tránsito, y podemos brindar el servicio de taxis a las personas y también hacer encomiendas, mensajerías. Con el apoyo y respaldo del municipio de Quito, la desinfección de las unidades se realizan periódicamente. En Quito informó Adriana Rojas. Uno de los sectores que inició su reactivación fue el gremio de taxistas. Lo hizo con varias medidas de bioseguridad. Incluso anunciaron opciones que pondrán en marcha en las próximas horas. Son 4.000 taxistas agremiados a la Unión Cantonal Guayaquil, que de a poco inician a reactivarse. Una de las opciones que pondrán en marcha es la división de los asientos delanteros con los asientos posteriores de su unidad, a través de una lámina divisoria en donde no habrá el contacto. La otra es la cabina que va exclusivamente aislado el conductor, donde no tiene contacto con ningún pasajero. Otra alternativa es que el chofer utilice el traje de bioseguridad. Normalmente tenemos 2 trajes de estos. El día que uso este, trabajo todo el día, llego a mi casa, lo lavo, lo pongo a secar y utilizo uno nuevo para el próximo día. Cada usuario que utiliza la unidad pasa por el sistema de desinfección. El temor existe, pero también es el compromiso de uno como conductor y pienso yo de que también uno tiene que servir. Y es una norma de seguridad para nosotros, para nuestra familia y para el usuario también. Y además este gremio se alista para en los próximos días dar a conocer una aplicación digital. En las próximas horas el usuario podrá bajarla y podrá solicitar un taxi y poderle darle el servicio adecuado. La obligación de cada conductor de nuestras unidades es que cada vez que se baje el usuario tiene la obligación de desinfectar el vehículo. Estas unidades laboran en Guayaquil hasta las 14 horas. Todo en pro de reactivar la economía, informó Carlos Julio Gurumendi.
Y algunas paradas de la Metrovía en Guayaquil se vieron copadas de personas que buscaban un articulado para viajar. En las instalaciones se registraron extensas columnas de usuarios tras la disposición de circular solo sentados. Debieron pasar minutos a la espera de poder ingresar hasta la parada del Parque California en la vía Guayaquil-Daule. Pero hoy día hemos hecho columna de 3 cuadras, señor, 3 cuadras. La cola ha sido pequeña, pero ahorita está inmensa. Aquí estamos saliendo siquiera a las 10 y media. 10. Miembros de la Policía Nacional debieron sumarse a la tarea de mantener el control en la columna humana. Han hecho unos espacios, unas líneas marcadas ya para poder distanciar a 2 metros uno del otro. Esto hace que haya largas colas, pero se está cumpliendo este momento con la presencia policial también. Hasta la autoridad principal de la ciudad debió acudir al sitio para continuar insistiendo en la información que ya se ha hecho pública en reiteradas ocasiones. Nosotros estamos en rojo, señoras, y todavía vamos a permanecer en rojo. Desde este lunes, el servicio de la Metrovía empezó a recibir pasajeros solo sentados. Para ello, debieron incrementar la flota de vehículos circulando en la ruta. Solamente en la troncal tenemos 50 buses, en la ciudad tenemos alrededor de 150, están dando el servicio suficiente para que la señal pueda ser transportada. Entran exclusivamente las personas que van a ocupar el bus, es decir, 35 personas, no entran más. Cerca del mediodía la situación retornó a la calma, desapareció la enorme columna. De su parte, el titular de la Autoridad de Tránsito Municipal detalló que existen propuestas para evitar que todos salgan a la misma hora, en busca de llegar hasta sus lugares de trabajo. Lo que habíamos hablado con usted y con el vicealcalde de llegar a bandas de horarios de entrada del sector industrial y comercial de 7, 8 y 9 de la mañana. Tenemos que ser más estrictos con la medida de seguridad, si no vamos a desperdiciar los 50 días que hemos estado en cuarentena. Informó José Morales. Es tiempo de contarles que más de 6.000 policías y militares iniciaron la socialización de normas de bioseguridad necesarias para aplicar durante el proceso de reactivación productiva en el Distrito Metropolitano de Quito. La tarea se realizará en todos los sectores de la urbe. Le contamos. El uso adecuado de mascarillas, el portar guantes y utilizar frecuentemente alcohol o gel antibacterial son las normas básicas que a diario las autoridades recuerdan a la comunidad, en especial en los lugares de concentración de personas. Estamos hablando del sector comercial, en los sectores donde existen supermercados o también donde existen mercados de atención de productos de primera necesidad. Debido a la posibilidad de que a fines del mes de mayo algunas actividades productivas puedan retomarse, grupos de policías y militares comenzaron la socialización con la comunidad para que conozcan cuáles serán las reglas del distanciamiento social. Ese personal con patrulleros va a perifonear, va a indicar qué es lo que vamos a hacer como Policía Nacional, va a indicar cuáles son las normas de seguridad que debemos mantenernos. Más de 6.000 uniformados se distribuirán en todos los sectores de la urbe, donde también vigilarán el cumplimiento de las normas emergentes. Hasta el momento, más de una decena de personas han incumplido la ley en reiteradas ocasiones. Tenemos 8.080 sancionados por primera vez, 550 por segunda vez, y 13 personas que han sido detenidas por tercera vez. La ciudadanía que a diario llega a centros de abasto, farmacias, mercados y bancos señalaron que ver el control policial les da calma, en especial porque muchos llegan muy temprano para evitar las largas filas que se forman en los alrededores de estos sitios. Siempre hay mucha gente. A las 5:30, un poco más de seguridad también. Es importante recordar que la ciudad de Quito continúa con un semáforo rojo, lo que implica que el aislamiento social sigue siendo imperante para evitar contagios, informó Sofía. Son las 7:43 en la mañana. Vamos a saludar a Agustín Albán. Él es el secretario de Educación Superior y también presidente del COE de la provincia de Pichincha. Señor Albán, buenos días. Desde el panel central de Televicentro le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Placer verle y saludarle. Entremos a materia por homenaje al tiempo y hablemos de algunas cosillas. Uno del COE provincial que es importante. El alcalde de Quito pues plantea mantener en rojo el semáforo hasta el 31 de mayo. En Pichincha será lo mismo. Señor Albán, buenos días. Sí, la idea es, buenos días Roberto, de entrada un saludo, gracias por la oportunidad de estar aquí, un saludo a todo el auditorio. Encantado. Sí, se plantea una acción conjunta con todos los cantones de la provincia
y coordinada. Es decir, si bien el alcalde ha anunciado que la intención es ir hasta finales de mayo, un poco lo que estamos planteando en el sector provincial es que trabajemos esto desde un punto de vista técnico, con datos, con cifras, para ir tomando decisiones conforme vamos avanzando. Temas epidemiológicos y de manera coordinada, porque la provincia está muy entrelazada entre sí. Es imposible separar Rumiñahui de Quito, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea es trabajar de manera conjunta. ¿Cuántas muestras ya se han tomado del COVID en toda la provincia, señor Albán? A ver, hay dos tipos de muestras. Estamos tomando las muestras del municipio, del Ministerio de Salud Pública, muestras de la prefectura y muestras del alcalde. Entonces, vamos a tener el mayor número de muestras per cápita en América Latina, de diferentes tipos, porque lo importante es qué muestreamos en qué momento. La cifra exacta no la tengo, pero lo importante es que muestremos primero la enfermedad y luego quién ha sido contagiado y tiene anticuerpos. Eso nos permite regresar a una nueva normalidad y una nueva productividad. Pero más o menos en miles, ¿cuántos serán? Sí, por supuesto. 10.000, 50.000. No, yo creo que andaremos arriba de las 6.000 muestras, por supuesto que sí. Y más. ¿Cuáles son? ¿Me decía? Adelante, perdón. No, por favor. No, siga. ¿Cuáles son los cantones más afectados, señor Albán, aquí en la provincia de Pichincha? Evidentemente Quito. Evidentemente el municipio de Quito tiene gran parte de los casos, 85-90% de los casos. Los cantones rurales tienen menos. Indudablemente Quito es donde tenemos la mayor problemática. Y es natural. O sea, hay que entender que el virus va ligado a la movilidad, va ligado un poco más a la proximidad en las gentes, a las actividades comerciales, por ejemplo, como los mercados, en fin. Entonces, creo que es bastante natural que tengamos este contagio. Sin embargo, hasta ahora se ha mantenido la curva razonablemente bien. Entonces, hay esperanza, digamos, en el tema, ¿no? Pero en el tema de los cantones que no tienen el problema que tiene Quito, ¿no se ha previsto cambiarles el semáforo? Hay un problema de productividad, hay un problema de necesidad de trabajo y también de que la población, sobre todo la clase media, se está quedando sin dinero, señor Albán. Sin duda. Es una conversación que tenía ayer en el COE provincial, que quizá tengamos que tener estas diferencias. Lo importante que tiene que ir con eso es dos factores: el tema de movilidad y, muy importantemente, el que, independientemente del color del semáforo, y eso es una propuesta que estamos analizando y planteado en el COE provincial, pensemos en productividad. Es decir, puede usted mantener el semáforo en rojo, pero hay ciertos sectores que funcionan. Es decir, la movilidad aplica, la restricción de movilidad y de horarios aplica a la población en general, pero no a la población que trabaja en ciertos sectores productivos. Le doy un ejemplo a nivel nacional. Toda la cadena alimenticia del país ha funcionado. Toda la policía, las Fuerzas Armadas han trabajado con normalidad. Entonces, creo que lo que nos toca llegar es un enfoque donde hablamos de productividad por cantón, digamos, sectoralizada, y luego, conforme veamos los resultados de eso, que puede ser relativamente rápido, con pruebas rápidas, con protocolos de bioseguridad, empecemos a cambiar el color de los semáforos. Hay un protocolo especial, señor Albán, para las zonas más afectadas de Quito. Ya se ha mostrado cuáles son las parroquias, los sitios en Quito donde pues existen mayores contagios. Desde el COE provincial, ¿se está planteando algún protocolo? A ver, existen estos protocolos, y aquí quiero hacer un exhorto muy importante. Bueno, se han hecho fumigaciones, se han hecho recorridos, etcétera, pero mire, lo fundamental es que nosotros somos los que tenemos que cuidarnos. Es decir, hemos visto que, por ejemplo, algunos pacientes ya con el COVID positivo diagnosticado tienen movilidad, ¿no? Gracias a la plataforma del Mintel se ha monitoreado y tienen movilidad. Eso, por ejemplo, o sea, es algo que luego se le da seguimiento con llamadas telefónicas, con visitas a domicilio, con la propia policía. Pero más allá de una medida de confinamiento de zonas que no es funcional, porque, le insisto, Quito está totalmente entrelazada entre sí. Entonces, simplemente es un tema de que las personas tomen conciencia de que si no se quedan en casa teniendo la infección o teniendo los síntomas, se convierte en un foco infeccioso para toda la comunidad. A ver, planteemos algunos escenarios, señor Albán. En el caso de ya el retorno que muchos sectores lo están pidiendo, ¿cuáles protocolos se está planteando? Hablemos de los restaurantes, hablemos de las oficinas, hablemos de las fábricas que están alrededor de los cantones de Pichincha. ¿Qué protocolos directamente ya les están planteando? Porque no podemos pasarnos 50 días sin trabajar o 60. Totalmente de acuerdo. Coincido plenamente que no podemos estar encerrados y sobre todo quienes estamos en capacidad de producir y en edad de hacer. Sí, claro. A ver, los protocolos varían por sector un poco, ¿no? Por ejemplo, la política en restaurantes serán los, digamos,
hoy funcionan cerrados, en su momento cuando funcionen, funcionarán con cierto distanciamiento. ¿Qué nos funcionan? Por ejemplo, y hemos aprendido lo que está haciendo España. Funcionan las terrazas, estar al sol y al aire libre, estar afuera, funciona. En el tema de fábricas, indudablemente, con transporte, con bioseguridad, con políticas de monitoreo, con distanciamiento, dependiendo también de cada sector y cada industria, pueden empezar a funcionar. Entonces, justamente, y lo comentaba ayer con el alcalde por otro tema, creo que tenemos que empezar a sectorizar dónde hacemos estas aperturas, porque no podemos decir zonas que tienen muy poca infección, por ejemplo, y son agrícolas, que han seguido funcionando y tienen, digamos, proveedores de servicios que van con la industria, pues no podemos impedirles trabajar, porque sabemos que hay un bajo nivel de contagio. De acuerdo. Entonces, creo que el desafío, mire, le voy a decir una cosa, ayer que veía, los lunes que veía los semáforos, lo fácil es quedarnos en el encierro y en el rojo, lo fácil. Lo difícil y lo valiente es tomar medidas inteligentes, informadas, con información cuantitativa, con análisis técnico, académicos, médicos, y decir con qué sectores vamos trabajando y vamos monitoreando, porque el virus estará aquí para siempre, o estará para quedarse mucho tiempo. Entonces, el encierro no dura lo que dura el virus. A ver, hay que aprender a convivir con el virus, y eso estamos totalmente de acuerdo. O sea, de estos hemos tenido algunos que han pasado por aquí, que siguen retornando, viniendo y retornando. En fin, pero el tema que más preocupa, sin duda, a la población, señor Albán, es ponerle fechas, porque ya a algunos empresarios les comienza a fallar el dinero, la cadena se está acabando. Entonces, claro, restauranteros, usted tocó el tema. Los restauranteros, ¿cuándo podrán tener una luz? A ver, miren, yo creo que las siguientes 2 semanas son muy importantes para Quito. Miren, la lógica del semáforo en rojo, especialmente el alcalde, es que la pandemia crecía hasta el 20 de mayo, 27 de mayo aproximadamente, ¿no? 26. 26, correcto. Entonces, dependiendo de cómo vayamos viendo el número de casos infectados, pero ese es un factor importante, pero como nunca alcanzamos a testear a toda la población, hay un indicador que no falla. Es el número de pacientes en sistema hospitalario y en cuidados intensivos. Y esas cifras, digamos, se han mantenido, si bien creciendo, el sistema hospitalario de Pichincha se ha mantenido relativamente bien, sin la saturación que experimentamos en Guayaquil. Entonces, dependiendo de estas estadísticas, yo creo que la labor del COE y de todos los alcaldes es ir identificando sectores, y lo hemos hecho de la mano de los empresarios. Por ejemplo, ayer tuvimos exponiendo en el COE a un grupo de constructores positivos con una excelente explicación de cómo el sector ha funcionado en país que tuvo crisis, como España, por ejemplo. El sector no paró. Fíjense qué interesante. Entonces, creo que tenemos muchas lecciones. Lo que nuestra labor ahora es implementar medidas y activar el aparato productivo, preservando la salud, preservando la vida, pero nos toca tomar esa decisión valiente y compleja. Usted ha dicho algo, reactivando de la manera productiva, y sobre todo tocó un tema que también es interesante, las lecciones de Guayaquil. Guayaquil colapsó. ¿Qué lecciones nos saca para una provincia tan poblada como es Pichincha? Miren, que las medidas de confinamiento y aislamiento, sobre todo que se han respetado mayoritariamente, porque, digamos, le vimos las orejas al lobo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con la experiencia de nuestros hermanos de Guayaquil, nos permitió reaccionar rápido al tema del confinamiento, nos permitió respetarlo de una manera mayor, y yo creo que eso nos dio una ventaja muy importante. Nos dio tiempo también de preparar el sistema hospitalario, o sea, hacer ampliaciones en los diferentes hospitales, tener una lógica de qué hospital entra en acción primero, conseguir cuestiones de equipamiento, que es muy importante, cuestiones de equipos de bioseguridad. Hubo una coordinación con todos los alcaldes, prefectura, municipio de Quito, para aportar a las compras que hace tanto el Ministerio de Salud Pública como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es decir, la ventaja de actuar de una manera articulada es que nos permitió enfocar todos los recursos. Por ejemplo, llevamos un monitoreo de camas diario en el cuerpo provincial, monitoreo de inventarios de hospitales, aparte el monitoreo que hace el MSP y el IE, simplemente para tener una información como provincia y poder atender la problemática en caso se presente. O sea, afinamos las cosas. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Cuál es el mayor problema que tiene Pichincha? Bueno, a ver, yo creo que cualquier país o provincia, el momento que si la curva de crecimiento excede la capacidad hospitalaria, es cuando están los problemas. Entonces, hoy estamos en un balance razonable y tomando las medidas preventivas. Por ejemplo, ayer que estábamos en COE, nos informó el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que había ampliado
capacidad hospitalaria, 40 camas, están llegando nuevos equipos de UCI, en fin, o sea, esa preparación permanente nos permite, digamos, ir hasta ahora adelantito de la curva de contagio. Vamos a cambiar el tema, señor Albán, y no podemos abstraernos del anuncio de la baja de presupuesto a las universidades. ¿Qué opina de esto? ¿Por qué se da? ¿Qué le dice a la población? A ver, mire, indudablemente es un tema que nos preocupa a todos, ¿no? Como ciudadanos, como ecuatorianos, como secretario de Educación, me preocupa mucho. Pero entiendo, y lo he comunicado claramente, espero, que el presupuesto de las universidades no es una asignación autoritaria o inventada, tiene una fórmula y una lógica. Y la fórmula, justamente para preservar que el presupuesto nunca se asigne de manera arbitraria, claramente especifica que el 10% del IVA y el 11% del ISR se asignan al presupuesto universitario. O sea, eso es intocable. Y eso es lo que se ha hecho. Justamente lo que hizo el Ministerio de Finanzas es, en base a la proyección de recaudación que va a tener el país en una terrible crisis económica, vamos a recaudar muchos menos recursos en general, en muchos conceptos, incluido petróleo evidentemente, pero mucho menos por concepto de IVA e impuestos sobre la renta. Eso hace que se nos haga chiquito el presupuesto. Esa es la realidad. O sea, no es una reducción arbitraria como quien diría voy a reducir el presupuesto de un ministerio. No, esto tiene una lógica y sigue la ley. A ver, para entenderle bien y que entienda a la población, por estas cosas la población no entiende y mucho menos hay un anuncio de marcha por parte de los universitarios. A baja recaudación, menos presupuesto. Correcto. Así de claro, Roberto. Así de simple. O sea, necesitamos recaudar más plata para asignar más plata a las universidades. Ahora, ¿cómo hacemos? Porque claro, el momento de que la universidad se queda sin plata, reducción de administración, reducción de empleados o profesorado, y puede ser que hasta las carreras se vean afectadas, señor secretario. No, mire, ese es un tema importante. A ver, las universidades tienen una gran oportunidad de reasignar recursos en actividades que hoy no se utilizan. Por ejemplo, se va a permitir junto con el Ministerio de Finanzas partidas de inversión. Hoy no es momento de hacer edificios, es momento quizá de pagar nóminas. Okay. Hoy tiene una serie de personal administrativo que no se está utilizando. Quizá reorientar esos recursos hacia la docencia. Tienen esas facultades las universidades, es decir, dentro de sus partidas de gastos, dar prioridad a lo que es docencia, a lo que es acceso a la educación de calidad de los jóvenes y evidentemente a lo que es tecnología, porque hoy estamos hablando de un mundo en línea. Entonces, y nos tardaremos en regresar a una nueva normalidad presencial. Entonces, el ejercicio es un ejercicio de productividad. Sí, indudablemente reconozco que el recorte es grande, pero también entendamos que las universidades tienen, por ejemplo, estadísticas como estas, un colaborador administrativo por cada profesor, en algunas universidades, no en todas. Entonces, quiere decir que tenemos la capacidad de hacer un esfuerzo, un sacrificio, de arrimar el hombro y salir de esta crisis. Y le digo, ¿por qué? Porque esto es temporal. ¿Por qué es temporal? Porque no es que se trata de más o menos impuestos, es que la recaudación va ligada a la actividad económica. El momento que se empiece a recuperar la actividad económica, subirá la recaudación. Y si, clarísimo. El año que entra tendremos la posibilidad de pues, que vuelvan a subir los presupuestos, pero con una optimización hoy nos permite tener más matrícula este año y el año que entra. Bueno, ¿y qué les dice a los gremios de estudiantes? Hoy día plantean justamente salir a protestar porque para ellos se está bajando el presupuesto. Bueno, primero, que ojalá escuchen mi explicación. Segundo, creo que ya habrá momento de protestar. Creo que hoy es momento de unión en el país, un momento de solidaridad y principalmente que cuiden su salud, que no es momento de dejarse manipular por causas que están ajenas a su control y al del propio país. Se nos cae la renta petrolera, se nos cae la recaudación, se nos cae la actividad económica. Que se queden en casa, que cuiden su salud por encima de todo. Los presupuestos los podremos recuperar, la salud no siempre. Agustín Albán, muchísimas gracias al presidente del COE Pichincha y secretario de Educación del CENESID. Clarísimo todo lo que hemos hablado. Un abrazo grande, que la salud esté en la familia y con usted también. Buen día. Igualmente, Roberto, gracias, bendiciones. Bendiciones también. Tiempo de una pausa, ya retornamos. Profesionales de la salud, la Policía Nacional del Ecuador les saluda. Mientras ustedes trabajan en sus unidades médicas, nosotros resguardamos la integridad de todos. Tu juventud, enrumbando tu camino por
tu hermano su salud. Con pasión te preparaste para esta noble misión de cuidarnos por entero sin ninguna condición. No ves razas ni edades, ni a la gente su color. Cuidas pueblos y ciudades sin tener ningún temor. Son nuestros ángeles, blancos ángeles, que cuidan nuestras vidas con su amor. Son como ángeles, blancos ángeles, que luchan noche y día con pasión. Son nuestros ángeles, blancos ángeles, dan su vida por cumplir con su misión. Son como ángeles, blancos ángeles, de Dios siempre tendrán su bendición. Son nuestros ángeles, blancos ángeles, que cuidan nuestras vidas con su amor. Son como ángeles, blancos ángeles, que luchan noche y día con pasión. Son nuestros ángeles, blancos ángeles, de Dios siempre tendrán su bendición. como ángeles, blancos ángeles, que luchan noche y día con pasión. son nuestros ángeles.